veníamos de una España donde solo había 2 canales de televisión. Entonces, y uno pues para ver a sus estrellas tenía que ir necesariamente al cine. Entonces, tú fíjate lo revolucionario que tuvo que ser en su día, que fue, pues poder meter todo ese mundo de la fantasía que representaba el cine, pues meterlo en tu casa. Entonces, con lo cual, todo el mundo empezó a comprarse aparatos de VHS en su día, o de beta, si recordáis, o de otro sistema que se llamaba 2000, pues eso, porque era una novedad absoluta. Entonces, pasar precisamente de 2 canales de televisión en blanco y negro a poder ver la película que tú quisieras, como quisieras, en tu casa, en el salón, pues a un precio bastante módico, aunque en su día eran caros, ¿eh? Las películas y los aparatos en su día, estamos hablando de que en su día costaban unas 100.000 pesetas de las de entonces, comprarse un aparato. Pero era tan revolucionario el sistema que todo el mundo se metió ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que lo mismo que hubo una fortísima demanda en el tema, pues evidentemente la oferta creció. Es decir, empezamos a crecer gente unos como yo por cariño al mundo del cine, otros porque trabajaban a lo mejor en empresas y resulta que tenían 4 duros ahorrados, pues se metían porque había negocio, porque tú ibas a un videoclub entonces y la gente alquilaba 4 y 5 películas al día. Es decir, era una cosa, era un boom absolutamente exacerbado del tema, ¿no? Se estrenaban en cine las grandes películas como se sigue haciendo ahora, es decir, las de las distribuidoras, las de las grandes distribuidoras. Pero ha habido en el mercado siempre otro montón de películas no estrenadas en cine, que no han tenido cabida, que gracias además al DVD han tenido cierta vida. Es decir, te hablamos de las series B, de estas películas de acción, de estas películas, digamos, de bajo presupuesto, que si no, no hubieran tenido ninguna posibilidad. Y eso además ha tenido siempre un público muy importante en él. Es decir, la gente en muchos casos no ha pagado al cine por ir a ver esas películas, pero sí pagaba su alquiler para ver una de esas películas o de chinos incluso, o además todas estas de karate, por ejemplo, todas estas películas que fueron en su día también tal. Y entonces las películas, curiosamente, había muchas más distribuidoras que ahora, porque había muchas distribuidoras de cine independiente, como te digo, que distribuían películas, eso que no se estrenaban en cine. Y curiosamente las películas eran muy caras, eran bastante más caras que ahora. Pues mira, para que te hagas una idea, en su día costaban entre 12 y 15.000 pesetas de tal, cosa que ahora una película en alquiler, también para que nos hagamos una idea, nos suele costar unos 45 euros, ¿no? Entonces estamos hablando de que costaban el doble. Pero ¿qué ocurría? El único mercado que había era el del alquiler, no había la venta ni nada. Es decirte, esa película la teníamos en propiedad únicamente en los videoclubs y solamente existía la explotación en alquiler, con lo cual las películas tenían una larga vida. Por otro lado, no es como ahora, que las películas llevan un proceso y en DVD están durante un tiempo, luego salen en venta, es decir, al mes, las puede comprar todo el mundo por 12-15 euros, con lo cual la vida de las películas en nuestros establecimientos es mucho más corta. Por tanto, es lógico que las películas sean más baratas, porque tienen menos vida. Pero entonces una película que comprabas por 15.000 pesetas, pues te duraba 1 año o 2 años en el panel de novedades y la alquilabas además, es decir, tenía una alta rotación. Entonces había que comprar muchísimas películas y muy caras, pero como el negocio era tan floreciente, es decir, hablábamos de que entraba mucha gente a nuestras tiendas y además el consumo era muy alto. O sea, es decir, como te he dicho, se alquilaban ver 3, 4, 5, 6 películas para el fin de semana, era muy común. Sin embargo, ahora esto se ha cambiado del todo y la gente viene, alquila su película al día o el fin de semana te coge un par de películas, una cosa, es decir, se consume de una forma más racional, digamos, ¿no? Pero entonces la gente, su deporte era ver películas, por eso explicaba el que habría más distribuidoras, más películas más caras, había más negocio. Imposible que entrara todo porque la cantidad de producto que salía al mes, o sea, te enseñaban unos catálogos larguísimos, además tenías que escuchar cada semana y ver a un montón de representantes, de un montón de distribuidoras, con lo cual cada uno intenta vender sus películas y con sus ofertas, como es lógico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para nosotros era complicado decir cuál compras, cuándo compras, porque había mucho donde elegir. Entonces ahí está en que cada uno tenía que ver el tipo de público que tenía. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dedicado siempre mucho al cine de autor, al cine independiente, también al cine clásico, y lo hemos cuidado mucho. Pero en su día recuerdo que como el cine, por ejemplo, de las comedias americanas facilonas o de las películas estas de karate, que eran miles, pues tenía mucho ojo en el videoclub. Entonces tenías que comprar muchas películas de esas, los Kickboxer, que luego había Kickboxer 1, Kickboxer 2, Kickboxer 17, Contacto Sangriento, ese tipo de películas gozaban de gran predicamento en el videoclub. Es decir, no solo se vivía de la película importante en el cine, sino que estas películas facturaban tanto o más. Entonces muchas veces comprabas en función de las productoras que tuvieran un poquito más de calidad, si quieres, pero era realmente difícil y como todo, pues había que adaptarse a un presupuesto determinado y sobre eso decías, pues hay que comprar 50 películas este mes.
y también había que mirar mucho el tipo de público que tenías, porque también, según tú hayas enfocado los negocios así, el público también es de esa manera, ¿no? Aquí el cine español, por ejemplo, nosotros le hemos cuidado siempre mucho. Sin embargo, tradicionalmente, cualquier videoclub, normalmente el cine español no le ha tratado bien porque no ha tenido quizá ese público, ¿no? Entonces, sí, así, era complicado, era complicado. Antes la gente iba de videoclub en videoclub, es decir, desde hace unos años, digamos que desde que esto se empezó a regular todo, pues prácticamente todos los videoclubs tenemos las mismas películas. Es decir, otra cosa es que tú vayas aquí porque te guste más cómo te tratan, o porque esté más bonito, o porque el empleado de turno sepa más y te guste su condición. Pero digamos que tú ahora vas y vas a alquilar las novedades, y el panel de novedades es el mismo aquí que en otro videoclub. A lo mejor cambia el número de copias que tenemos, ¿no? Pero son las mismas. Pero entonces no, había tal cantidad de películas que entonces el que necesitaba, el que era un gran consumidor, tenía que ir necesariamente a otros sitios, porque el videoclub suyo no le daba satisfacción a todo lo que él quería, porque como te digo, tú podías comprar 50 películas, digamos, al mes, pero es que salían 500. Entonces tú ibas al videoclub de enfrente, el de la esquina, y encontrabas otras 50 o 60 películas y tal. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros había una distribuidora que se llama Divisa, además, por cierto, que ahí íbamos nosotros a cambiar las películas. Es decir, yo llegaba con 80, 100, 200 películas que ya las había visto, digamos, mis clientes, las llevaba allí, entonces las cambiaba por otras 50 o 60 que hubiera dejado otro cliente como yo allí. Entonces eso tenía un coste, evidentemente. Tú, para cambiar cada película, pagabas un dinero por cambiarla, y entonces resulta que esa semana, cuando ibas, habías cambiado 50, 80 películas y te ibas a tu tienda con 80 películas nuevas, con lo cual tu cliente se le ponía los ojos como platos, porque veía que de repente había aumentado la oferta en un montón de títulos, ¿no? Entonces eso hacía también más versátil y más dinámico también, por otro lado, el mercado, ¿no? Pero eso duró unos años nada más, que fueron los años de esplendor. Entonces yo me metí absolutamente por cariño en esto, porque a mí me gustaba tanto el mundo del cine que eso de estar rodeado de las películas continuamente. De hecho, yo me quedaba a los medios días en el videoclub, pero me quedaba a ver películas. O sea, era tal el afán que tenía de tal que eso de decir, tener la película que quería en el momento que quisiera, para mí era espectacular. Entonces, cualquiera que nos hemos metido por cariño en una cosa, lo que quieres es casar las películas que tienes con tus clientes. Si este negocio en realidad es sencillo. Entonces, yo quiero tener unas películas y darle a cada uno, a cada de mis clientes que venga, la satisfacción de que vean lo que él quiere ver, y también provocarle un poquitín para que arriesgue. De hecho, yo estaba casi siempre fuera del mostrador y me dedicaba, pues, a recomendar películas a todo el mundo, las que me gustaban y muchas veces las que no me gustaban, porque también a veces tu gusto no coincide con el del público, pero intentabas hacer que tu cliente fuera de un gusto un poco similar al tuyo, es decir, que arriesgara un poco, es decir, que no se quedara solo en ver la película, el seguro éxito, sino que provocara un poquitín el cine independiente, el cine de autor, el cine español, como te digo. Hemos pasado de un cliente absolutamente desinformado, digamos, es decir, que acudía a las tiendas a nuestros videoclubs, entonces, absolutamente a ciegas, sin saber siquiera lo que se iba a encontrar. Y en general un poco conocedor del producto y de las películas y demás, es decir, de un cliente que además se dejaba eso sí, guiar mucho por el profesional. Esto era un poco como las peluquerías también, digamos, antaños, es decirte, no solo la gente iba a las tiendas mucho por el que estaba detrás, es decir, había una conexión personal, es decir, esto, como te digo, como la peluquería. Uno no va a la peluquería solo a cortarse el pelo, no iba, sino que iba también porque tenía una cierta complicidad con el peluquero, y quien dice eso, al bar pasaba un poquito igual. Tú ibas a determinados bares o demás porque tenías una confianza con el camarero, demás, y no sé qué. Entonces establecía, como te digo, una complicidad, y cuando te traían las películas, pues siempre había, oye, métetela tú para ahí, que yo esto no me lo vuelvas a dar, porque entonces hablabas continuamente sobre sus gustos, y eso también te daba muchas pistas, porque también aprendías un poco también del cliente, de qué es lo que le gustaba, lo que no le gustaba, y también, bueno, pues también corregía tus percepciones, ¿no? Porque no siempre lo que a ti te gusta o lo que tú creas es lo que coincide con el gusto del público. Entonces, y al fin y al cabo, en esto hay que conciliar el gusto del público, que es lo más importante, ¿no? Entonces ahora ahí, desde luego, se habla mucho menos. Se habla mucho, es decir, la gente viene, como conoce muy bien el producto, alquila sus películas, es decir, la conversación no es tanto sobre el producto, sino sobre otros hechos aledaños, digamos, al tema, pero no tanto sobre la película, porque ya es un bien de consumo, digamos.